Gracias por continuar con nosotros acá en su revista Viva la Vida. Yo estoy muy bien acompañado. Está con nosotros una psicóloga clínica, Vicky Anderson, nos visita desde el MINSA. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, los primeros auxilios psicológicos que necesita alguna persona para poder sobresalir y mejorar en cualquier dificultad que esté transcurriendo en su vida. Le damos la bienvenida, doctora. Es un placer tenerla acá. Sí, mucho gusto. Gracias por la invitación. Este tema es un tema muy importante, sí, ¿verdad? Venido a lo que viene aconteciendo en nuestro país, yo creo que a nivel mundial también. Sí. Es los primeros auxilios psicológicos. Se los podemos brindar a personas ante situaciones, ejemplo de emociones o reprimidas. No, de fuertes impactos emocionales. Doctora, bueno, en el mundo están sucediendo tantas cosas. En Nicaragua estamos viendo cosas que nos afectan. Realmente la presión, aguantar situaciones que nos hacen callar y de pronto explotamos. Es importante siempre platicarla. O sea, ir al psicólogo no es igual a estar loco. No, es tener una terapia para poder solventar esas situaciones que no podemos expresar. Es que es un tema tabú, hay veces, y sí tenés razón. Hay veces el hecho de decir, ok, voy con un psicólogo o un psiquiatra. ¿Puedo tener algo malo? Sí, o estoy loco. Sí. Es la respuesta de algunas personas por la misma ignorancia, ¿verdad? Pero ahora el tema de ahorita bien importante de los primeros auxilios psicológicos es cuándo lo podemos nosotros o cuándo podemos intervenir a un paciente. Okay. Este podría ser ejemplo ante un sismo, ante un abuso sexual, sí, un asesinato, podría ser también ante una crisis emocional bien fuerte que esté pasando el paciente. ¿Cómo es ese primer paso, doctora? Un ejemplo, yo tuve una pérdida de un familiar, por ponerle un ejemplo, y me aíslo, me deprimo, no quiero salir adelante, pasó algo que nadie me entiende, solo mi dolor yo lo siento, las personas me dicen lo siento y no es mentira, yo siento como... ¿Cómo es ese proceso para comenzar en los primeros pasos para poder sobresalir de algún problema que estemos pasando? Mire, cuando es un duelo, hay fases para el duelo. Al inicio, usted sabe, va en dependencia del vínculo que tenés con esa persona. Entonces, primero es permitirse procesar, ¿verdad?, el duelo de acuerdo a las fases que hay. Lo primero, como decías vos, bueno, por lo general el paciente se pone triste, sí, se aísla, no se quiere bañar, está muy molesto, no lo puede creer. Es un impacto emocional fuerte. Entonces sí se podría intervenir de esta manera, dándole los primeros auxilios psicológicos, porque es una noticia que quizás cuando no la esperas es peor. Sí, cuando de repente sí, suele suceder que la persona queda más afectada. Queda más afectada, entonces ahí es donde se puede intervenir con este paciente siempre y cuando él acepte. Ese es importantísimo lo que está haciendo, lo que me está diciendo. Hay personas que no aceptan la realidad o no aceptan el hecho que están pasando. La negación, como decimos nosotros. Exacto. Lo primero es negarse de la situación que está transcurriendo en nuestra vida. Sí, te dicen, no necesito ayuda. Sí. Entonces es darle tiempo a procesar ese duelo y que culmine todo lo que son los procesos o las fases del duelo. Doctora, este tipo de problemas psicológicos que nos afectan en diferentes situaciones a nivel familiar o laboral, ¿puede desencadenar otro tipo de traumas psiquiátricos, psicológicos a raíz de uno? Sí, ejemplo, en un trastorno de estrés postrauma, si nosotros vemos que el paciente no busca ayuda a tiempo, puede caer en una depresión y esa depresión te puede llevar al suicidio. El suicidio, usted sabe que ya es lo más grave. Cuando toman la decisión, creo que no hay nada en el mundo que lo pueda revertir esa decisión. ¿Qué tan importantes son los primeros pasos para la ayuda psicológica? Mire, los primeros pasos, como le decía yo, ejemplo, ante un desastre natural, usted sabe que es un impacto fuerte, la persona está asustada, puede estar quizá en peligro, en ese momento no se da cuenta. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir al lugar donde esté ese paciente que requiere esa atención de manera inmediata, presentarnos, ¿verdad? Luego de presentarnos, ver si él quiere ayuda, porque si él te dice en un momento, no, tienes que respetar ese espacio, pero siempre y cuando supervisar el espacio donde el paciente no esté en peligro, ni vos como terapeuta. Porque hay veces, ejemplo, los primeros auxilios psicológicos, ¿quiénes los pueden brindar? Los psicólogos y los psiquiatras. Pero también yo creo que podría ser algún tipo de
grupos de personas, no solo una persona, sino grupos de personas que podemos nosotros capacitar para que ellos aprendan los primeros auxilios psicológicos. Es importante siempre cuando sucede algo de inmediato, imprevisto, un accidente de tránsito, por decirlo así, y yo iba con mi acompañante y el acompañante falleció y yo estoy ahí, en ese momento es importante que ustedes como expertos acudan a esa persona. Pero hay situaciones que tal vez el hecho sucede, pero yo me siento, estoy como no sintiendo nada, soy como ni enojado, ni triste, estoy normal, estoy impresionado nada más. Pero después de un tiempo o una semana después de lo sucedido, puedo comenzar ya a sentir síntomas de ese post-trauma que yo tengo, de ese trauma que pasó. Exacto. Hay personas que en ese momento están normal. Yo estoy bien, analizo las cosas, sucedió esto, falleció o se lesionó, estoy normal. Pero días después puedo presentar estas causas. También ese primer paso, ese contacto con el psicólogo es importante después de ese tiempo. Sí, es importante desde el inicio. Primero, detectar. Porque a veces, como decimos, que el paciente puede ser que esté en shock y se paraliza. Correcto. Y no sabe cómo él va a actuar. Vos lo ves aparentemente normal. Sí. Pero ya después, con el tiempo, desencadena síntomas. Ejemplo, podría ser el síntoma de trastorno de estrés post-trauma. Correcto. Entre ellos tenemos la revivencia de la experiencia traumática que vivió el paciente. Puede ser que en la noche no duerma, puede ser que tenga una alteración en su conducta, puede ser que tenga irritabilidad, puede ser que el paciente no todo duerma en las noches. Entonces ahí hay como puntos rojos, por decir de esta manera, en que llaman la atención y decirle, sugerirle, porque hay pacientes que son abiertos a recibir una atención psicológica porque están informados, porque tal vez no es un tema tabú para ellos, porque ahora creen que es necesario, porque en tiempos atrás ir al psicólogo era como... Ya tenés algún problema serio. Ahora no, ahora en la consulta mira la fluidez de los pacientes, que ellos llegan y algunos de manera voluntaria buscan la ayuda. Doctora, ¿qué tan seguido tienen que ir al psicólogo? ¿Cada cuánto tiempo yo puedo llegar a practicar mis problemas o algo, situación que me anda agobiando durante todo el día? Es que ven dependencia. Yo creo que, por ejemplo, un intento suicida tiene que ser semanal. Okay. La intervención tiene que ser semanal por el riesgo del suicidio del paciente. Pero ya si es una ansiedad que está bien manejada, con ejemplo psiquiatría, la terapia cognitiva conductual, ejercicio de respiración y las otras técnicas que se les da al paciente, vos valorás. Porque, llega un paciente con depresión, ¿en qué nivel está? Le aplicas una prueba psicométrica y puede ser que tiene 10 de 10. Pero ya después con las técnicas, ejemplo, nuestro buen gobierno ha implementado muchísimos tipos de alternativas para que nosotros podamos manejar la depresión o la ansiedad de manera con medicinas complementarias más que todo. Y esto creo que es un auge, creo que a nivel mundial en Nicaragua el auge de la ansiedad, depresión, creo que se ha logrado controlar, pero es algo que existe en la realidad. De los casos de Nicaragua, doctora, ¿cuáles son los casos como más frecuentes que ustedes atienden diariamente? Las ansiedades, los miedos, la depresión y los intentos suicidas últimamente. Y los abusos de sustancias serían... Pero sí se da. Sí, obviamente que el uso de sustancias no legales, eso afecta obviamente y crea ansiedad, necesidades para seguir consumiendo. Pero qué importante realmente que el gobierno se ponga a pensar que estas situaciones son importantes. Antes se pensaba que esto solo le pasaban a las personas que realmente ya tenían algo, pero realmente le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Incluso ya hay un dicho que dice que todos tenemos un poquito de loco. O sea, solo necesitamos un detonante para poder expresar esas situaciones que nos pueden agobiar la vida. Y es importante donde entran ustedes ahí, eso es el primer contacto con esas personas. O dar esa información que todo el mundo no maneja. Yo creo que antes no había tantas alternativas para manejar, ejemplo, como te decían, con medicina complementaria, lo que son algunas patologías. Ejemplo, ahora si vas a auriculoterapia, terapia podal, terapia palmar, se trabaja con terapia floral, o sea, hay un montón de medicinas complementarias que vos puedes trabajar con el paciente sin necesidad, digamos, de que tenga una dependencia a fármaco, por decirlo de esta manera. Correcto. Doctora, y realmente se han encontrado pacientes de que vengan con usted y no creen lo que usted está haciéndole un favor a él. Bueno, son pocos. Los renuentes, ¿verdad? Son pocos, pero bueno, algunos mienten. Yo tuve el caso ahora de un paciente que él llega a la consulta y me dice, mire, me siento triste. Y mi jefa lo ve y yo lo veo igual, intervenir, ok, está bien, que me dé una esperadita, pero él llega a la consulta y no fue tan transparente conmigo.
Hay personas que guardan Sí, esconden, pero este paciente escondió una información y me dio los síntomas de su mamá. Esto es lo que me llama la atención. La primera sesión él llega bien y me dio todos los síntomas que él observaba en su mamá. Y en la siguiente sesión me dice, mire doctora, yo le voy a ser sincero, le voy a contar que los síntomas eran de mi mamá, no eran míos, me dice. Y fíjese, me dice que las gotitas que usted me dio, que es un compuesto floral, se lo di a mi mamá y le cayó perfectamente bien. ¿Por qué? La mamá no quería acudir con psicología y sí había un problema de violencia intrafamiliar ahí dentro. Es importante que ustedes como expertos detecten este tipo de cosas, porque yo estoy seguro que la mayoría en los primeros pasos tiene miedo y miente cierta información, no expresa por miedo a que usted vaya a pensar algo que vengan a pensar. Ese es algo normal, creo que le pasa a todos los seres humanos. Pero estén ustedes como profesionales entender y tienen la capacidad de poder detectar este tipo de cosas. Y es qué tan importante es platicarlo, conocer de esto, acercarse al centro de salud más cercano, preguntarle a los psicólogos y está de la mano ustedes tienen las herramientas necesarias para poder ayudarnos. Sí. Mire, ahí, como le decía yo, bueno, ahora los pacientes acuden bastante a la consulta. No como antes, que no querían ellos. Llega uno cada 6 meses. No, me acuerdo, estoy sentada y entra un paciente y él está viendo, ¿quién lo está viendo? Está observando, a ver, ¿quién me está viendo? Para ver quién entra a psiquiatría o a psicología. Sí, doctora, la verdad que estos son muy importantes. Hay mucha gente que lo toma como en broma, pero realmente las situaciones, el mundo está cambiando, va muy rápido. Hay situaciones que nos hacen hacer cosas que no debemos. En la actualidad estamos viendo cosas que son negativas. Y qué importante es tener a la mano y las herramientas necesarias como un psicólogo y un psiquiatra para que nos orienten y realmente evitemos ese tipo de cosas. Le agradezco de verdad la visita, tocar este tema. ¿Dónde podemos abocarnos? ¿En qué centro de salud está para que tengan mayor información? Se acerquen donde ustedes y consulten con su persona o los demás profesionales. Estamos ubicados en el Centro de Salud Francisco Buitrago. Este centro de salud, como le decía, este centro de salud tiene como un equipo bien completo entre psicólogos, psiquiatras, fitoterapeutas. Si querés, ejemplo, acupuntura, ahí tenés acupuntura. Si tiene todas las opciones necesarias. Toditos los profesionales, un equipo completo, como le decía, y excelente servicio. Yo le invito a la población, ¿verdad?, a que acudan a su centro de salud más cercano cuando tengan algún síntoma, que observen algún síntoma en sus pacientes, en sus familiares, perdón. Muy bien. Agradecer a nuestra psicóloga clínica invitada de hoy, Vicky Anderson, que por este tema tan importante, y agradecerle su tiempo por compartir con nuestros televidentes. Así que, Alexiño. Correcto, sin duda, tema de gran interés, mi estimado. Gracias a nuestra doctora. Nosotros continuamos con más.